política está en tus manos, en el cual hablaremos sobre el gobierno de Alberto Fujimori, el cual se dio en los años de 1990 a los años 2000. ¿Por qué aún es importante hablar sobre este gobierno? Porque durante esos 10 años el Perú sufrió una de las crisis económicas más extremas por la hiperinflación y el terrorismo, a una aparente estabilidad económica y mayor control del orden interno. Sin embargo, estos cambios también estuvieron acompañados por el autoritarismo, corrupción y debilitamiento de la democracia. La tesis que hemos formulado el día de hoy con este tema es que el diseño de Fujimori fue una etapa de transformación profunda que combinó estabilidad económica y control del terrorismo con graves consecuencias para la democracia peruana. Ahora voy a presentar a nuestro analista Nicolás Sevillano, a nuestra analista de hechos, la señorita Luciana Benavente, a nuestra control, la señorita Muere, y acá tenemos también a nuestros invitados especiales, la señorita María Gracia y el caballero Nicolás Jiménez. Ahora le voy a dar el pase a nuestro estimado Nicolás Sevillano. Muchas gracias por el pase y buenas tardes a todos. Y bueno, para entender por qué el Perú de los 90 tomó el rumbo que tomó, no podemos ver la victoria de Fujimori como un simple un accidente electoral, sino que fue el resultado de una crisis estructural profunda que ya iba arrastrándose desde la década de 1980. Si analizamos el contexto económico, el país estaba técnicamente quebrado desde el primer gobierno de Alan García, que nos dejó con una hiperinflación galopante y un aislamiento total del sistema financiero internacional, lo cual hizo que prácticamente la moneda no valiera nada. Y bueno, esta angustia económica generó que la población tenga una demanda desesperada por el orden y medidas drásticas, sin tomar en cuenta o sin importar mucho el costo político que iba a haber de por medio. Entonces, teniendo en el plano social y de seguridad, la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA había llevado al Estado al borde del colapso. Entonces, la sensación de que la democracia representativa no podía protegernos era generalizada en toda la población. Las instituciones tradicionales como partidos políticos, los sindicatos y hasta el mismo Congreso habían perdido toda legitimidad. Por el otro lado, es aquí en que entra la causalidad política, el colapso del sistema de partidos tradicionales. En las elecciones de 1990, los peruanos buscaban un político de carrera, buscaban a un outsider. Es ahí donde Fujimori representó ese quiebre con el pasado político que había tenido, que se percibía como un ineficiente y corrupto. La cadena de causas vendría a ser clara. Económicamente hablando, el fracaso del modelo estatista previo; socialmente hablando, el trauma del terrorismo y el desplazamiento interno que había de por medio; y políticamente hablando, la legitimación total de las instituciones tradicionales democráticas. Comprendo, muy interesante la información que nos ha brindado, estimado Nicolás. Ahora me gustaría saber qué es lo que piensa la señorita Luciana. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Uno de sus primeros movimientos más importantes fue el famoso Fujishock. Este fue aplicado un 8 de agosto del año 1990. A raíz de se desencadenó pobreza y un malestar emocional bastante fuerte, pero no todo llega a ser malo, ya que por esos años la economía pasó de una inflación de un 8% a un 4%. Entre estos mismos años, como repito, de los años 90 a los 2000. Luego de esto viene un punto clave, siendo un 5 de abril del año 1992, Fujimori disuelve el Congreso, suspende la Constitución del año 1979 e interviene el Poder Judicial con apoyo de las Fuerzas Armadas, siendo este el 1 de octubre. En este periodo también aparecen actores muy importantes como lo son Fujimori, cabeza de las decisiones políticas y económicas. Su asesor, Vladimiro Montesinos, se vuelve una figura clave detrás de la toma de decisiones, manejando redes de corrupción con apoyo de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado están los grupos terroristas como el Sendero Luminoso y el MRTA. Además, un hecho decisivo fue la captura de Abimael Guzmán, siendo un 12 de septiembre del año 1992 por el GEIN. Evidentemente, esto debilitó al grupo terrorista Sendero Luminoso. Comprendo, agradezco a todos esos aportes, la verdad es muy importante y nos va a entender más sobre el tema. Ahora, me gustaría saber si nuestros invitados tienen algunas preguntas, consultas
Muchas gracias primero por invitarnos a este programa. Tenemos unas cuantas dudas para hacer la analítica de hechos, no es muy inconveniente. Sí, muy bien. Entonces, Nicolás, ¿qué podemos sacar de gobierno de Fujimori? Bueno, tenemos algún cierto tipo de información, algunas dudas sobre ese tema. Para empezar, cuando se habla del gobierno de Fujimori, muchas veces se resaltan dos cuestiones. Una es la del derrocamiento parcial al sendero luminoso y la otra es el incremento de la economía del país. Pero no se pregunta cómo es que sucedió, sino cuáles fueron las causas para que eso suceda. Además, esos logros que tiene el gobierno muchas veces son para encubrir otro tipo de consecuencias que a simple vista no se ven, lo cual pueden terminar siendo nocivas tanto para la sociedad como para el país. Tú mencionaste que el autogolpe de 1992 fue que Fujimori cerró el Congreso y suspendió el orden constitucional. ¿Esto justificaba que todo ese poder se centrara en el Ejecutivo? No, esto no se puede llegar a justificar, pues el orden sin controles democráticos facilita la corrupción sistemática. Por supuesto. Bueno, ahora, mencionaste que después se descubrieron redes de corrupción ante Vladimiro Montesinos. Esto quiere indicar de que la corrupción no era un problema aislado, sino que era parte del régimen de funcionamiento de la política. Eso mismo, se sabe que Fujimori tenía el 80% de aprobación popular, lo cual hacía que la población quería tenerlo en el poder, estaba velando por su régimen y eventualmente hubiera persistido en ese cargo. Así que, ¿cuál era la necesidad de tener los medios de comunicación e incluso manipularlos? Bueno, esto por supuesto que fue para controlar los medios, ya que con el apoyo del Congreso es aún más sencillo poder controlar y anular cualquier tipo de fiscalización. Otro punto clave es cómo sucedió la lucha contra el terrorismo. Nadie duda que Sendero Luminoso infundió miedo entre todos los pobladores, pero también este miedo pudo llevar a utilizarse como medidas autoritarias en el régimen político. Claro, ¿hasta qué punto la búsqueda de seguridad puede justificar la reducción de libertades y derechos? Ya que se sabe que mucha gente creía que la democracia era lo que impedía la estabilidad en el gobierno. Bueno, nuevamente, ningún punto lo justifica. Los hechos demuestran que sacrificar derechos por seguridad genera regímenes autoritarios sin fiscalización. Claro, es interesante. Además, cuando hablamos sobre las consecuencias humanas ante este conflicto, vemos que no todos fueron afectados. Según la Comisión de Verdad y Reconciliación, muchas de las víctimas fueron personas rurales, que hablaban quechua u otros idiomas indígenas. Y por eso mismo, precisamente es que el costo estaba recayendo en los sectores más generales, ya que se sabe que las zonas urbanas son más centralizadas del país, estaban sintiendo más estabilidad, tanto política como económica. Sí, totalmente, ya que si nos fijamos en estadísticas, se puede llegar a confirmar que el 79% de las víctimas fatales provenían de zonas rurales. Y además, el costo más alto lo pagaron campesinos y quechohablantes. Hablando de esos campesinos y de quechohablantes, hay otro problema en este caso, que sería de las esterilizaciones forzadas. Muchas mujeres rurales e indígenas fueron sometidas a operaciones sin consentimiento, en los cuales se veían como unas campañas contra la salud. Y esos casos demuestran que no habían políticas que respaldaran lo suficiente a las poblaciones vulnerables, lo cual los dejaba indefensos ante cualquier tipo de intervención externa. Ya no los dejaban defenderse, ni el acceso a la justicia, ni nada por el estilo. Bueno, en una conclusión, entonces se puede determinar de que el debate del Congreso de Fujimori no solamente puede recaer entre si mejoró la economía o también hubo mucha corrupción. Y justamente por eso es que sigue siendo un tema tan debatido el día de hoy. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Para comprender este proceso, primero se analizarán las causas que hicieron posible su ascenso al poder. Luego se desarrollan los hechos centrales, actores claves y decisiones más importantes en su gobierno. Finalmente se evaluarán las consecuencias, contradicciones y el legado que dejó este periodo en la democracia peruana. Ahora me gustaría saber qué opina la señorita Wendy. Gracias. De hecho, muchas de las cosas que sucedieron en la presidencia de Alberto Fujimori siguen actualmente. Por ejemplo, tenemos el modelo económico que actualmente sigue vigente en nuestro país, que es las privatizaciones, impulsar las privatizaciones privadas y que la economía sea más abierta en el comercio internacional, con la idea de estabilizar el país en una crisis económica que sucedió en los años 80, como lo dice mi compañero Nicolás, y sí hubo resultados importantes, porque la inflación bajó muchísimo y la economía comenzó a tener un crecimiento. Entonces, justamente por estas razones, el gobierno de Fujimori sigue estando dividido hasta hoy, ya que por un lado podemos encontrar el reconocimiento de los logros económicos, la captura de Abimael Guzmán en los años 1992, pero por el otro lado, el de la cara de la moneda, tenemos la corrupción, el autoritarismo y las violaciones de los derechos humanos, como lo comenta mi compañera.
Además, actualmente todos vemos una gran desconfianza hacia los políticos, no hay que decirlo. Constantes enfrentamientos en el Congreso y casos de corrupción que siguen afectando a nuestro país. Pero esto es un periodo que lo hace tan polémico porque cuando se habla del gobierno Fujimori, los peruanos todavía se preguntan ¿qué pasó más? ¿Qué pesó más? ¿La estabilidad que logró el país o las consecuencias políticas y sociales que dejó después? Y justamente por eso sigue siendo, ya después de 20 años, sigue siendo algo muy debatido y uno de los capítulos más divididos actualmente. Y ahora voy a comentar las fuentes que hemos planteado en nuestra información. Tenemos a Cerna 2023, los años de Fujimori 1990 hasta los 2000, Hispanic American Historical Review, a Mauseri 1995, State Reform Coalition and the Neoliberal Autogolpe in Perú, Latin America Research Review. Y por último, Heyman 2018, Truth and Reconciliation Commission of Peru, Oxford Research, Encyclopedia of Latin America History. Y no lo olvides, la política está en tus manos.